Buen día, bienvenido a este contenido de homilética y hermenéutica bíblica. Dios te bendiga, un saludo para ti si ves este video en redes sociales. El propósito de este contenido es compartir conceptos básicos de homilética y hermenéutica bíblica que refuercen tu conocimiento base sobre el tema, pero sobre todo que este aprendizaje te ayude en tu llamado o ministerio para Dios y en tu iglesia. Principalmente aprender juntos a elaborar un bosquejo para un sermón homilético. Al final del video te compartiré un ejemplo de un bosquejo, o sea, la estructura de un sermón elaborado bajo las reglas de la homilética y la oratoria. Comenzaremos explicando algunos conceptos básicos de dichas materias. Homilética es el estudio que nos enseña a elaborar un sermón y predicarlo correctamente. Es un arte que toma en cuenta ciertas reglas y está relacionado con la oratoria. La oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia y elegancia. Predicación es la comunicación del mensaje de Dios a los oyentes por medio de una persona. Es un discurso basado en la Biblia con la finalidad de conmover y persuadir. Hermenéutica bíblica es la ciencia de la interpretación de la Biblia. Nos ayuda a entender e interpretar correctamente. Bosquejo es la arquitectura de un sermón, es la estructura de un sermón bíblico. En otras palabras, es la guía para predicar el sermón correctamente. Sermón es un discurso cristiano que contiene el mensaje de parte de Dios, generalmente predicado por un ministro. Exégesis es la rama de la teología que investiga y expresa el verdadero significado de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cuál es el esquema de un bosquejo? A continuación responderemos a esa interrogante. La primera parte de un bosquejo es la introducción, es el porqué, es la explicación que motiva el discurso cristiano. La segunda parte es la parte central, es el desarrollo u explicación del tema y del mensaje impartido, es el contenido. La tercera parte es la conclusión, es el cómo se debe hacer el cierre, es el aterrizaje, es donde buscamos concluir el tema. Entonces, ¿qué es un bosquejo de sermón homilético? Es un bosquejo elaborado según las reglas de la homilética y la hermenéutica bíblica. Todo bosquejo homilético lleva un esquema o un esqueleto. Por lo menos debe contener 6 partes esenciales, aunque algunos aseguran que debe de llevar más y otros que debe llevar menos. Parte número 1 es el tema o el título. En otras palabras, es el nombre del sermón. Parte número 2, base bíblica, es el respaldo del mensaje. Parte número 3, introducción, es el argumento del porqué. Parte número 4, divisiones principales. Estas divisiones deben ser expresadas con números romanos. Lo recomendable en un sermón es que lleve de 2 a 5 divisiones principales. Parte 5, subdivisiones. Estas son expresadas con letras mayúsculas A, B, C o según la necesidad a la hora de elaborar el bosquejo. En caso sea necesario ampliar las subdivisiones, se deben usar números. Parte número 6, conclusión. Es la parte de la aplicación del mensaje, es el cierre del sermón. En otras palabras, es el aterrizaje. Algunos dicen que debe llevar más partes o menos partes, pero estas son las principales. A continuación daremos un ejemplo de este tipo de bosquejo. Toma papel y lápiz y haz tus propios apuntes sobre este ejemplo de un bosquejo de sermón homilético que te comparto a continuación. Tema: disciplinas espirituales para el crecimiento cristiano. Como dijimos anteriormente, el tema es lo primero que se le pone al sermón, puesto que es el nombre. Base bíblica: 1 Corintios capítulo 9,
versículos 24 y 25. La base bíblica es el respaldo del sermón. Introducción. La vida cristiana es semejante a la carrera de un atleta olímpico. Requiere de mucho entrenamiento y disciplina cada día. Es una preparación constante, con el objetivo claro de llegar a la meta y ganar el premio. ¿Cómo nos preparamos y crecemos espiritualmente? División principal número 1. El estudio de la Biblia. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. División secundaria A. Es la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 39. Ampliación de la primera subdivisión. Dios nos habla por medio de su palabra escrita. División secundaria B. En la Biblia tenemos ejemplos de personajes que caminaron con Dios. Segunda de Timoteo 3, 14 al 15. Ampliación de la división secundaria número 2. 1. Ejemplos de hombres y mujeres de bien y de mal. División principal número 2. Comunión con Dios por medio de la oración. En este caso estamos siguiendo la secuencia de contestando la pregunta introductoria de cómo crecemos espiritualmente. O sea, estamos ampliando el tema de las disciplinas espirituales. Base bíblica, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. División secundaria A. ¿Por qué debemos orar? Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18. Ampliación de la subdivisión A. Número 1. Porque es un deber y un privilegio y es un medio de gracia. Ampliación de la división secundaria número 2. Letra B. Jesús nos enseña la forma correcta de orar. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. Ampliación de la división secundaria número 2, letra B. Número 1. El Padre Nuestro no es un rezo, es una estructura u orden en la oración. Número 2. Orar es hablar con Dios. Hablar con Dios para que se haga su voluntad siempre. Conclusión. Tenemos los recursos para tener una vida cristiana de constante crecimiento por medio de Jesucristo y completar la carrera final. A continuación les dejo el ejemplo del bosquejo completo para que puedan apuntarlo. Un bosquejo es solamente la guía para poder predicar un sermón correctamente. Requiere de la inspiración del Espíritu Santo, de la dirección de Dios, del respaldo bíblico y de la personalidad del predicador.